La era de los antibióticos inició propiamente con Fleming, a pesar de que antes teníamos sustancias con capacidades antibacterianas como el salbarsam, conocido también como compuesto 606, debido a que aparece en el intento número 606 por parte de Paul Ehrlich para hallar la píldora mágica. Antes de la era de los antibióticos se utilizaba suero equino en los pacientes que tenían infecciones, esto con el objetivo de generar una inmunización pasiva. Sin embargo, esto desencadenaba una reacción de hipersensibilidad tipo 3, según la clasificación de Coombs, mediada por inmunocomplejos, que se conoce como la enfermedad del suero, entidad que actualmente no ocurre debido a que el suero equino ha entrado prácticamente en desuso. Sin embargo, esto es harina de otro costal. En este momento, que nos encontramos en la era de los antibióticos, nosotros tenemos tres escenarios principales cuando un individuo tiene una infección. El primer escenario es que no reciba manejo antibiótico. ¿Qué va a ocurrir? La bacteria puede ser erradicada por su sistema inmunológico en el caso de que logre ser contenida o puede proliferar y puede ser feliz, como podemos ver en la imagen. También tenemos el escenario en el cual se le da un antibiótico bacteriostático, en el cual, como indica el propio término, la bacteria va a entrar en estasis, no va a crecer y el sistema inmunológico la va a erradicar. Y por otro lado, nos encontramos el escenario en el cual se administra un agente bactericida y el agente es directamente erradicado. En este sentido, vale la pena recalcar que existen muchas formas de clasificar los antibióticos. Estos se pueden clasificar, como enunciamos hace un momento, en bactericidas cuando matan directamente la bacteria o bacteriostáticos cuando evitan que ésta continúe su proliferación, dándole un chance al sistema inmunológico de contener la infección. Podemos también clasificarla, dependiendo de su espectro, en antibióticos de amplio espectro o en antibióticos de espectro reducido. Y finalmente, se puede clasificar al agente dependiendo de su mecanismo de acción puntual. Estos pueden actuar a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos, pueden ser antimetabolitos, pueden actuar a nivel de la biosíntesis de la membrana, pueden actuar a nivel de la síntesis de proteínas, a nivel del procesamiento de aminoácidos o a nivel del procesamiento de azúcares. Algunos agentes bacteriostáticos importantes son, por ejemplo, el cloranfenicol, la clindamicina, los macrólidos, y a forma de curiosidad, el primer macrólido en ser descubierto fue la eritromicina, de allí a que sea como su principal exponente en la mayoría de los textos, el sulfametoxazol, que usualmente viene conjugado con el trimetropin y las tetraciclinas. Ejemplos de agentes bactericidas son los aminoglucósidos, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas, el metronidazol, las penicilinas, la vancomicina, los monobactámicos, los carbapenémicos y en general todos los betalactámicos. Dependiendo del espectro que estos tengan, tenemos antibióticos que tienen un espectro reducido, como la oxacilina y la dicloxacilina. Aminoglucósidos, fosfomicina. Este tiene una particularidad muy interesante y es que es sumamente útil para las infecciones de vías urinarias. Requiere solamente una dosis, lo cual es maravilloso para la adhesión al tratamiento. El Aztreonam, que es un monobactámico, de hecho es el único monobactámico disponible en el mercado. Las penicilinas, independientemente que éstas sean de origen natural, semisintético o sintético. Y los macrólidos, independientemente de la cantidad de átomos de carbono que tengan, 14, 15 o recientemente 16. Existen también agentes de amplio espectro, como el piptazo, que es una asociación entre piperacilina tazobactam, los carbapenémicos, como el imipenem, el doripenem, el meropenem, entre otros, la doxiciclina, las tetraciclinas, las cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, muy común en nuestro medio, la clindamicina o el linezolid. Si nos vamos directamente a los mecanismos de acción, podemos hablar de 7 principales.
Tenemos entonces los fármacos que actúan a nivel de la inhibición de la síntesis de la pared celular. Mencionemos acá a todos los betalactámicos. Podemos hablar de algunos como penicilina, cefalosporinas, vancomicina, oxacilina, nafcilina, monoactámicos, carbapenémicos, entre otros. Tenemos también los fármacos que generan un daño en la membrana plasmática, como la polimixina, la anfotericina B o la nistatina. Tenemos otros que generan inhibición de la síntesis de proteínas, como los aminoglucósidos, el clorafenicol, los macrólidos, las tetraciclinas, que generan la inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos como la rifamicina, la actinomicina D, el ácido nalidíxico, que es una quinolona de primera generación, la ciprofloxacina o la norfloxacina, esta última que pertenece a la última generación de quinolonas, los antimetabolitos como el trimethoprim y las sulfonamidas, que actúan a nivel de lo que viene a ser el metabolismo de folatos dentro de la bacteria, los inhibidores de las beta-lactamasas, teniendo como consideración algo muy importante, y es que los inhibidores, también conocidos como inhibidores suicidas, no tienen per se una capacidad antibiótica, pero sí permiten que el fármaco con el que vienen asociados cumpla su rol, sacrificándose. ¿Cómo así? Pensemos en la ampicilina sulbactam. Otros inhibidores son el clavulanato o el tazobactam y hay muchos más. Por ejemplo, en el caso de la ampicilina sulbactam, el sulbactam, en el contexto de una bacteria productora de beta-lactamasas, va a entregarse para que la beta-lactamasa la hidrolice, permitiendo entonces que la ampicilina vaya al sitio diana y actúe asesinando a la bacteria. Y tenemos también a los antibióticos antifímicos que, como indica su nombre, se emplean para la tuberculosis e históricamente ha sido así. Etambutol, piraxinamida, isoniazida, streptomicina, rifampicina, entre otros. Existen algunas mnemotecnias que son útiles, sobre todo para los momentos en los cuales alguien está en aprietos y necesita traer los fármacos que actúan en determinados sitios a su memoria. Por ejemplo, PECAMOS, que engloba a los antibióticos que actúan a nivel de la pared bacteriana, penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, carbapenémicos, monobactámicos, climateamo, para aquellos que actúan a nivel de las proteínas y su síntesis, como clindamicina, tetraciclinas, macrólidos y aminoglucósidos, o quinolonas para aquellos que actúan a nivel del núcleo, qui de quinolonas, que actúan a nivel de la ADN girasa, no, nitronidazoles, que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, L, lipopéptidos, que alteran la permeabilidad de la membrana, ONA, glucopéptidos, como por ejemplo la vancomicina, y S, que hace referencia a las sulfonamidas, que actúan a nivel de la síntesis de folatos. Los antibióticos que inhiben la síntesis de peptidoglicanos son los que entran dentro de la mnemotecnia de PECAMOS. Penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, carbapenémicos, monobactámicos, y todos estos comparten algo en común, como vemos claramente en la imagen, y es que tienen la presencia de esta estructura, que se conoce como anillo beta-lactam o anillo beta-lactámico. Primera pregunta, ¿por qué los beta-lactámicos no afectan las células eucariotas, pero sí a las células procariotas? La respuesta es la siguiente, y es que, aunque tanto eucariotas como procariotas tienen membrana celular, las bacterias poseen una característica, y es que tienen una pared bacteriana propia, y va a ser en esa pared bacteriana donde van a actuar los antibióticos pertenecientes a este grupo. No actúan en la membrana celular, actúan en la pared bacteriana y en la síntesis de los componentes de la misma. La pared bacteriana tiene 4 pasos elementales, que los podemos ver catalogados en la filmina. Es un proceso que claramente es complejo. A grandes rasgos, la pared bacteriana está conformada por peptidoglicanos que funcionan como ladrillos. La palabra peptidoglicano nos indica que estos están formados por péptidos, o sea, por una cadena corta de aminoácidos, y glicanos, que son carbohidratos o azúcares. ¿Cuáles son
los glicanos más importantes. El NAM, su nombre real y completo es N-acetilmurámico, solo que se abrevia de esa forma, y el NAG, que su nombre completo vendría a ser el N-acetilglucosamina. Tanto el N-acetilglucosamina como el N-acetilmurámico se forman a nivel citoplasmático y posteriormente se unen por un proceso de glicosilación. Luego, algunos aminoácidos se van a unir con los azúcares, comúnmente estos son la de alanina, la de L-alanina, el de glutamato y la L-lisina, y una vez se termina la síntesis, va a ser transportado hacia el espacio extracelular, para posteriormente, gracias a la autolisina, que abre espacios en los peptidoglicanos antiguos de la pared, permitir que los peptidoglicanos que fueron recientemente sintetizados se unan a la pared bacteriana. Finalmente, una enzima conocida como la transpeptidasa se va a encargar de unir a los péptidos generando algo fundamental y es la estabilidad. Esta cataliza la reacción donde los dos últimos aminoácidos del péptido se separan y luego permite que se generen enlaces covalentes entre un péptido y otro. Y esto lo que va a generar a grandes rasgos es una pared bacteriana que va a ser estable. A nivel de la formación del precursor NAM o N-acetilmurámico, actúan fármacos como la fosfomicina y la cicloserina. A nivel del transporte de los precursores, la bacitracina. A nivel de la formación del polímero lineal, la vancomicina. Y a nivel de la transpeptidación, los betalactámicos propiamente. Existen antibióticos que alteran la síntesis de proteínas. En lo personal me parece que estos tienen los mecanismos de acción más complicados. En este grupo encontramos clindamicina, tetraciclinas, macrólidos, aminoglucósidos. Debe mencionarse que el ribosoma bacteriano es distinto al ribosoma de los humanos. El ribosoma bacteriano es 70S y está conformado por una subunidad 50S, que a su vez tiene 23 rRNA y 5 rRNA, y una subunidad 30S que tiene 16 rRNA. Aquí nuevamente nos preguntamos algo que habíamos hecho previamente. ¿Por qué los antibióticos que afectan la síntesis a nivel de los ribosomas no afectan a los humanos? La respuesta la habíamos dicho a priori. Es simple. Los ribosomas bacterianos son 70S, mientras que los de las células eucariotas son 80S. Por ende, no hay compromiso cuando se están utilizando. De aquí en adelante, les pido que presten especial atención, debido a que esta es la parte más compleja de esta charla. Y para entenderla, primero tenemos que mencionar algunos conceptos preliminares fisiológicos. La premisa principal es que el ADN tiene instrucciones para construir un ser vivo. Recuerden además que cada nucleótido de ADN se compone por un azúcar desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Esto es algo muy importante. A grandes rasgos, el ADN es la base de todo. Es la base de algo tan simple como un insecto o un gusano, hasta una persona. Pero ¿cómo el ADN se convierte posteriormente en algo tan complejo como un ser vivo? Para hacerlo, la información que está dentro del ADN tiene que transcribirse y tiene que generar una ARN. Este procedimiento ocurre a nivel del núcleo. Ya posteriormente, ese ARN va a poder ir a los ribosomas, va a poder traducirse, va a poder sintetizar proteínas y estas proteínas se van a expresar. A diferencia del ARN, el ADN tiene dos cadenas. El ARN tiene solamente una cadena. El ADN se encuentra confinado al núcleo y no puede pasar directamente al citoplasma. Sin embargo, los fragmentos transcritos de ARN sí pueden pasar del núcleo al citoplasma. De hecho, van a ser estos los que lleven la información, van a servir, por hacer una analogía, como carritos. Carritos que llevan la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, posiblemente hacia los ribosomas, permitiendo que la información genética se convierta en proteínas que se expresarán. Otros conceptos básicos a tener en cuenta son los nucleótidos.
Recuerden que los nucleótidos básicos son la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo y la timina, y se dividen en dos grupos: las purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, que son la citosina, el uracilo y la timina. A forma de curiosidad, existe algo que se conoce como ley de Chargaff. La ley de Chargaff concluye que los valores de timina son muy similares a los de adenina y los valores de guanina son muy similares a los de citosina. Por ende, por simple lógica, si sumamos los valores de timina más los valores de guanina y lo dividimos sobre la citosina y la adenina, sacando una relación, nos va a dar algo que va a redondear al 1, va a encontrarse muy cercano. ¿Esto qué significa si lo traducimos del lenguaje matemático a la vida real? Que el número total de bases purinas es igual al número total de bases de pirimidinas. Continuando, aquí vemos un nucleótido de ADN con sus respectivas partes. En medio del anillito anaranjado que podemos ver acá, encontramos el azúcar desoxirribosa, que es un azúcar con 5 átomos de carbono. Recuerden que en química se enumeran los carbonos a partir del que se une a una base nitrogenada, que en este caso la base nitrogenada está seleccionada con un circulito morado donde tengo el cursor. Tenemos entonces dos partes, si hablamos de dirección, una parte 5' y otra parte 3'. El de 5 es la 5' fosfato, que está rodeado por un anillo de color rojo, donde tengo el cursor. Y la otra parte va a ser entonces la 3' hidroxilo, que va a estar rodeada de color azul. Acá pueden apreciar el grupo hidroxilo, un grupo H. En esos extremos se van a encadenar otros nucleótidos que van a permitir que se forme una hebra de ADN. Y de esta forma es que nosotros vamos a tener entonces hebras que van en sentido 5' a 3', como vemos acá. Miren que están unidos a partir de lo que viene a ser los extremos 5', 3'. Si miramos la segunda imagen, se ve que por obligación las hebras de ADN son antiparalelas. ¿Qué quiere decir esto? Que una, como vemos acá, va de 5' hasta 3', siguiendo el orden del cursor, y la otra es lo contrario, es antiparalela, va de 3' hacia 5'. Para pasar un ADN a un ARN, basta con usar solamente una hebra de ADN que va a servir como molde. El ARN forma sus nucleótidos con un azúcar ribosa, no con un azúcar desoxirribosa, como pasa con el ADN. Y por eso, una de sus 4 bases nitrogenadas difiere a la del ADN. Me explico, usa uracilo en vez de usar timina, pero en términos generales y en términos académicos son muy equivalentes, al menos para lo que a nosotros nos interesa en este punto. ¿Cómo es el procedimiento? Para que todo esto empiece, una RNA polimerasa se tiene que deslizar en dirección 3' a 5' sobre la hebra molde, como vemos claramente en la imagen. Y de esta forma se construye una hebra de ARN mensajero. Recuerden algo, y es que la ARN polimerasa puede formar distintos tipos de ARN. Tenemos, por ejemplo, ARNR, que es ARN ribosómico, ARNT, que es ARN de transferencia. Pero de eso hablamos luego porque en este momento no es tan importante. Lo que sí es muy importante es que la transcripción tiene 3 etapas: una iniciación, una elongación y una terminación. Estos dibujitos lo explican muy bien. La iniciación consiste en la indicación al ARN de en qué punto de la secuencia de ADN debe iniciar la transcripción del ARN. Esto se indica por centros promotores que se unen con una ARN polimerasa y en cooperación con otras enzimas desenrolla parcialmente el ADN dentro de la burbuja de transcripción. Recordemos que en el ADN cada una de las bases nitrogenadas hace pareja con una base específica de la otra. En el ADN tenemos
parejas, como por ejemplo adenina-timina, son parejas que son estables, siempre van a ser la misma, la adenina siempre va a emparejarse con la timina y la citosina con la guanina. Las bases se unen por puentes de hidrógeno, pero estos se rompen debido a la acción enzimática. Ya dentro de la burbuja se genera la cadena de ARN en sentido 3' a 5', como si fuera un negativo. En la elongación de la ARN polimerasa se ensamblan los primeros nucleótidos de ARN dependiendo del molde. Se pasa entonces de adenina a uracilo y de timina a adenina. Y en la terminación, la ARN polimerasa se encuentra con un centro que se conoce como centro de terminación. En este punto, la ARN polimerasa se desplaza y ya tenemos un ARN mensajero recién formado. Y este ARN mensajero recién formado ya está capacitado para ir al citoplasma y buscar ribosomas. ¿Y qué pasa cuando llega al ribosoma? En ese punto tenemos que pasar a un proceso conocido como la traducción. El mensaje que lo está llevando el ARN mensajero, lo que va a hacer es traducirse en proteínas. Pero para ello, el mensaje del ARN mensajero y del ARN de transferencia tiene que cooperar. Me explico. El ARN está codificado en el código genético, que está en las bases nitrogenadas. Por ello, para poder generar un mensaje se requiere como mínimo 3 bases nitrogenadas, conocidas como triplete, que también se conoce como codón. Un triplete se puede traducir en una señal o en un aminoácido, y varios tripletes pueden codificar varios aminoácidos, y un mismo aminoácido a su vez puede ser codificado por múltiples tripletes distintos. Es por eso que existen codones sinónimos. La traducción inicia con la unión del ARN mensajero al ribosoma a partir de un codón de iniciación que usualmente es A o G y que se traduce en el aminoácido metionina. El ribosoma lee el ARN mensajero con una dirección 5' 3'. Podemos observar donde está el círculo rojito como el ARNT en un extremo se une al codón del ARN mensajero como si fuera un rompecabezas, y por otro lado, en el otro tiene un aminoácido que está rodeado por un anillo que en este caso es de color naranja. Cada aminoácido que se une con el ARNT se une con el siguiente por un enlace peptídico que está ubicado donde podemos ver la flechita azul. Cuando eso ocurre, el ARNT queda libre y puede ser usado para poder transportar el mismo tipo de aminoácidos en otra síntesis de proteínas, como se evidencia donde puse la bolita verde en la imagen, ¿sí? Acá lo pueden ver. Todo esto se acaba cuando llega a un codón de finalización, también conocido como codón de terminación, que es aquí donde está el circulito amarillo. Ahí el ribosoma se separa del ARN mensajero y la cadena de aminoácidos queda libre. En relación a los mecanismos de acción de los antibióticos, como vieron, el ARN mensajero tiene un codón para la fijación del ARNT o ARN de transferencia, que en este caso tiene formilmetionina. Ambos se unen en la subunidad 30S y en la subunidad 50S, constituyendo un complejo de iniciación de síntesis de proteínas. En este complejo, y esto es lo más importante, hay dos sitios activos. El locus A, en el que se van a fijar los aminoacil ARNT. Un aminoacil ARNT es un ARN de transferencia que se encuentra químicamente unido a un aminoácido. Y por otro lado tenemos el locus P, donde se engarza el péptido en formación y donde se ubicará el formilmetionil ARNT que inicia la cadena peptídica. Va a ser en esta fase de inicio de la síntesis donde actúan, por ejemplo, las oxazolidinonas y también los aminoglucósidos. Recuerden, el locus A es donde se fijan los aminoacil ARNT y el locus P donde se engarza el péptido en formación y donde se va a ubicar la formilmetionil ARNT que va a iniciar la cadena peptídica. Van a ser en estos sitios donde van a actuar entonces los antibióticos que afectan los ribosomas bacterianos. Sin embargo, existen patrones de resistencia a este mecanismo, como los patrones MLS, que son discutidos en
las charlas sobre resistencia bacteriana y antibiograma, que son patrones de resistencia para macrólidos, de ahí la M, para lincosamidas, de ahí la L, y para streptograminas, de ahí la S. Son los patrones de resistencia MLS. Antes de finalizar esta parte, vamos a sintetizar algunas cosas. Primero, el primer macrólido del mercado fue la eritromicina. Segundo, los macrólidos se pueden clasificar dependiendo de los átomos de carbono que tengan. Pueden ser de 14 átomos, como la eritromicina y la claritromicina, de 15, como por ejemplo la citromicina, o de 16, como la espiramicina. Los cetólidos, como por ejemplo la telitromicina, son un nuevo grupo de antibióticos que son derivados de la eritromicina, en los que el azúcar unido al carbono 3 se cambia por un grupo cetónico. Estos medicamentos se unen de forma reversible al dominio 5 del centro peptidiltransferasa en el ARN ribosomal 23S de la subunidad 50S del ribosoma, interfiriendo con el proceso de elongación de la síntesis proteica. Por otra parte, los cetólidos interaccionan con el dominio 2 del ARN ribosomal 23S, por lo que la afinidad de los cetólidos por el ribosoma es mucho mayor que el resto de macrólidos. Existen también los anfenicoles, que los anfenicoles lo que hacen es bloquear la síntesis proteica uniéndose reversiblemente a la proteína L16, que está localizada en la subunidad 50S. Esta proteína medía la fijación del ARN de transferencia a la enzima peptidiltransferasa y al bloquearse lo que va a generar es una inhibición de la formación de enlaces peptídicos. Las lincosamidas actúan por su parte inhibiendo la síntesis proteica tras unirse reversiblemente a la subunidad 50S del ribosoma, impidiendo la acción de la peptidiltransferasa. Las tetraciclinas penetran en el citoplasma bacteriano por un proceso dependiente de energía y se unen de forma reversible a la subunidad 30S del ribosoma, bloqueando el acceso de los complejos aminoacil ARNT e impidiendo la continuación de la síntesis proteica. Y los aminoglucósidos, que son especialmente interesantes debido a varios aspectos que ya les voy a comentar, son moléculas muy cargadas positivamente. Esto les permite concentrarse en torno a las bacterias debido a atracción de las cargas negativas de la superficie bacteriana, que son aportadas por los grupos fosfatos de los fosfolípidos de la membrana externa de las bacterias gram negativas y de los ácidos teicoicos unidos al peptidoglicano en el caso de las bacterias gram positivas, porque las gram negativas no tienen ácidos lipoteicoicos ni teicoicos, mientras que las gram positivas sí, como hemos indicado al inicio de otras charlas, de la charla previa a esta. Algo importante con los aminoglucósidos es que a partir de lo que les acabo de explicar, estos medicamentos tienen la capacidad de desplazar iones de magnesio y calcio que se enlazan a las moléculas de los lipopolisacáridos y al hacer esto desestructuran la membrana externa y permiten que los aminoglucósidos entren. Una vez ya pasan la barrera de peptidoglicano, vuelven a concentrarse en torno a la membrana citoplasmática. La difusión a través de esta membrana ocurre en dos fases, y esto es algo que es muy importante, y aquí está como el núcleo de la comprensión de los aminoglucósidos. La principal es una fase lenta, y la segunda es una rápida. Son muy importantes, debido a que estas fases son dependientes de la energía que se genera por el transporte de electrones. Esto implica que deben participar sistemas enzimáticos del metabolismo aeróbico y que son fundamentales para que los medicamentos funcionen, para que los aminoglucósidos funcionen. Y esto nos explica por qué estos medicamentos no son útiles, por ejemplo, cuando hay un pH ácido o cuando hay un ambiente anaeróbico o cuando hay hiperosmolaridad. Un ejemplo característico de esto son, por ejemplo, los abscesos. Los abscesos son entornos que son anaeróbicos, son entornos que tienen un pH ácido y de por sí los aminoglucósidos no sirven para tratar abscesos, debido a que cumplen todas las características que lo que hacen es retrasarnos lo que viene a ser la energía generada por el transporte de los electrones, que implica la participación de sistemas enzimáticos del metabolismo aerobio. Y si no participan estos sistemas enzimáticos del metabolismo aerobio, pues los aminoglucósidos no pueden tener su fase lenta y su fase rápida, entonces no pueden funcionar. En otras palabras, se reduce la difusión de los aminoglucósidos en el interior de las bacterias y aumenta de forma muy dramática la concentración mínima inhibitoria. Es un tanto complejo de entender y posiblemente lo tengan que volver varias veces, pero ese es el núcleo central que nos explica por qué los aminoglucósidos no funcionan
para las infecciones purulentas, porque son anaeróbicas. Bueno, continuando, en el ribosoma, los aminoglucósidos tienen una acción principalmente en la subunidad 30S, donde se van a unir a diferentes proteínas y también al ARN 16S. También tienen la capacidad de bloquear la actividad normal del complejo de iniciación, impiden el inicio de la síntesis y provocan una lectura errónea del ARN mensajero. Y finalmente nos encontramos con las estreptograminas, que bloquean la acción de la peptidiltransferasa en diferentes puntos y a grandes rasgos llevan a la muerte bacteriana.